Se me olvidó hacer sobre Keith Richards algo que suelo hacer con los guitarristas, que es ver su semblanza en este número especial de Guitarrist, de la revista Guitarrista, y en este volumen grandes guitarristas de Fritz y Daus, que es algo que, perdón por los reflejos, que es algo, de hecho, perdón por los reflejos y por la pésima iluminación, porque en realidad, si tengo tantos focos, debería, pero claro, tengo los focos, pero no tengo el espacio adecuado para ponerlos, y tengo aquí un cuadro de iluminación, un esquema de iluminación pésimo. Bueno, vamos a ver si... Bien, ahora sigo proyectándome sombra, a pesar de... Bueno, da igual, que aprovecho esta etapa, esta fase en la presentación, para retomar alguna cosa que esperablemente se iba a quedar pendiente o se iba a quedar colgada. He visto, después de mi presentación, muchas entrevistas a Keith Richards, y he visto también comentarios, biografías. Muchas de estas entrevistas estaban comentadas o presentadas, y muchos de estos, digamos, documentales también, en español de Argentina. Y me ha asombrado mucho que los argentinos digan Keith Richards, Kit como, ni siquiera Kit, sino Kit como el coche fantástico de esta serie con David Hasselhoff. Creo que era él. Bien, perdón, sí, ya está, ya estoy un poco más alto. Kit, el coche fantástico, ¿verdad? Y también he oído a argentinos hacerle entrevistas o en ruedas de prensa llamarlo, o directamente admiradores llamarlo Kit, Kit, Kit. No lo estoy haciendo con el acento argentino. Es muy difícil hacer notar, desarrollar el acento en un monosílabo, pero bueno. Kit, Kit. Kit. ¿Por qué? Me he preguntado. ¿Por qué? Y he caído gracias a haber buscado la pronunciación en ruso, que generalmente es una buena guía, pero no había caído en que ni en ruso ni en el español de Argentina existe el sonido que nosotros hacemos con la Z. Y cuando digo nosotros, digo los españoles peninsulares, pero no tanto los meridionales. En Andújar sería muy raro, especialmente entre mujeres, porque como ya vieron los romanos, como ya vio Varrón y como ya vio Cicerón, las mujeres son las que conservan más el idioma, las que más se resisten a los cambios. Y especialmente entre las mujeres, pero no solo, es muy difícil encontrar algo distinto del seseo. Muy difícil. En los hombres se ve más. Y de hecho también se encuentran en las mujeres expresiones para mí recónditas, y para mi padre también, pero no para mi madre, eso ya es un indicio. Yo no había oído nunca estar listo de papeles, y me lo dijeron como sinónimo de estar acabado, y les proyecté a mis alumnos de literatura universal el Edipo Rey de Pasolini. Cuando terminó dijeron de Edipo que estaba listo de papeles, y yo no lo había oído nunca. Y me parece que es algo que se preserva más en la población femenina. Pero en España en general, digamos que la norma es ceceante, es distinguidora, como ellos dirían, porque claro, ceceante sería no distinguir. Distingue entre el sonido de la S y el sonido de la Z. Y digamos que es nuestra convención, pero en realidad la convención más universal es no distinguir. Lo que pasa es que si no distinguimos, ¿para qué tenemos la Z y la C para tal? Yo estaría encantado de suprimirlas y sesear. Muchas palabras, sí, vamos, los homófonos como cazar y casar, se perdería bastante, pero no me opondría, y así se simplificaría, espero, porque si no se simplifica la ortografía, esto no sirve de nada. Yo no estoy de acuerdo con Agustín García Calvo acerca de que haya que
haya que escribir como se habla y él se niega rotundamente a hablar como se escribe, como enseña la gramática, pero yo defiendo que debe leerse como se escribe, y si hay mucha diferencia, que se escriba de otra manera, que es lo que he pedido, lo que pedía acerca del inglés, y ya lo he comentado al principio de esta disertación, George Bernard Shaw, clarísimamente. Bien, pues los españoles en Argentina no distinguen entre la interdental y los distintos tipos de S, claro, porque ellos cuando imitan, y los mexicanos también, cuando imitan a los españoles, hacen una fricativa, sí, digamos, una fricativa para tal, un poco como Rajoy, sí. Ellos piensan que todos los españoles hablamos un poco como Rajoy, ¿verdad? Los chuches. Bueno, pues el caso es que los argentinos y los rusos dicen kit porque no tienen ese sonido que es muy raro y que solo tenemos los españoles peninsulares, los ingleses, bueno, el inglés en general, aunque hay muchas regiones donde el inglés es lengua oficial y no se hace, hay muchas regiones de la India, yo incluso diría que es predominante en la India no hacer exactamente el sonido que equivale a nuestra Z. Existe en el avéstico, existe en el griego romaico, existe en el neogriego, en el griego actual, que ahora se habla, y bueno, pues existirá en el árabe, y claro, he dicho en el avéstico, pero también en el persa, claro, y en el árabe. No sé si por influjo, no sé si me estoy tirando a la piscina y metiéndome en un jardín, pero a lo mejor en el árabe está por influjo del persa, aunque no lo creo, porque está en... Bueno, quizás sí, bueno. Es que hay una... Todo esto ciertamente no tiene nada que ver con Keith Richards, pero en cierta medida sí, ¿verdad? Por su protesta acerca de que se metieran con su inglés. Y acerca de la pronunciación de los admiradores y acerca de la pronunciación del propio Richards de palabras españolas. Me he perdido con esta justificación absolutamente innecesaria. Sí, bueno, sí, venga, vamos a explicarlo. Es que ciertamente hay una consonancia, hay una concordancia entre los numerales indoeuropeos y los numerales árabes, no los numerales arábigos en el sentido de su representación gráfica, que sí, nosotros dependemos propiamente de la representación arábiga más que de la India, y aún así los números arábigos, bueno, en general sí, se parecen en su inmensa mayoría a lo que tenemos ahora, porque es de donde vienen y se parecen menos a los numerales indios. El caso es que el nombre de los números, evidentemente es el mismo con sus cambios. Entonces, pensando en una palabra de uso tan corriente, de uso tan común como zálaza, pues en realidad tampoco dice nada, porque pues, estamos hablando de Keith Richards y en ningún momento se me ocurriría proponer algo tan arriesgado como que los nombres de los números en árabe vengan del persa. Pero podríamos pensar en eso, es decir, podríamos pensar que por alguna extraña razón los números hasta el 9, digamos, hasta el 9, creo, más o menos, pues no tendría sentido, porque son palabras de uso muy común. El caso es que ahí está el misterio de por qué los argentinos, que solo hablan un idioma, o que pronuncian de un modo pedestre doméstico, a los argentinos que pronuncian de un modo doméstico, dicen kit. En cambio, me he tomado la molestia de ir al canal de Mario Freiria, llamado Tus clases de guitarra, que es un canal excelente, muy recomendable, en el que quiero recordar que, no sé si, creo que Mario Freiria cuenta de una manera admirable, no sé si podré encontrarlo,
una anécdota entre Charlie Watts y Mick Jagger, que por cierto evidentemente muchos argentinos también, en lugar de, claro, incluso en lugar de la rehilada que podrían hacer en otras provincias, muchos bonaerenses y porteños, da igual, porque ahí la pronunciación es, dicen Jagger, dicen Mick Jagger. Ni siquiera se toma la molestia de hacer como una geminada en la Mick Jagger, como el pollo, ¿verdad? Es una pronunciación curiosa, pero caramba, la pronunciación india, la pronunciación en el norte de la India, bueno, en toda la India, la pronunciación del inglés en la India es también bastante curiosa y sin embargo, por las ironías que tiene el imperio, ahí está la mayoría de hablantes de inglés del mundo. En la India reside la mayoría de hablantes, o sea, por supuesto que hay más hablantes de inglés en la India que en las Islas Británicas y también más que en los Estados Unidos. Lo cual es una barbaridad, pero sí, es así. Bueno, no sé cuántos habitantes tendrá la India y cuántos habitantes tendrán los Estados Unidos y no sé qué había venido a buscar aquí. Ah, sí, bueno, estaba buscando algo que... lo puedo adelantar. Es mucho más recomendable la semblanza en este libro que en la revista. Pensaba enseñar primero la revista para pasar aquí, pero bueno, el número extra. Aquí tenemos, vamos a proceder con orden para ir retirando libros, porque si no nos van a comer. Vamos a ver, va por orden alfabético, así que no tiene, este es Brian May, no tiene ningún problema. Pues antes, evidentemente, de Andrés Segovia, aquí tenemos a Reinhardt, Scofield, Rosas, Richards. Ah, bueno, pensaba que estaba pegado a Andrés Segovia, pero no, ya, entre medias está Santana y no, o sea, aquí está, Keith Richards. Keith, con ese sonido que ya lo digo, existe en persa, en español y en inglés, en español peninsular. Bueno, pues hace una buena presentación en una sola página, muy sintética, pero está muy bien. Y dice que era un devoto de Elvis Presley, Chuck Berry, Chicago Blues. Bueno, claro, más que de Elvis Presley, pues de su guitarrista, que eso era lo que estaba viendo, de su guitarrista Scotty Moore, del que dijo, y esto retoma aquello de, si no sale en sus memorias, en su vida, si no sale en su vida no tiene importancia. No, en muchas entrevistas ha dicho Keith Richards algo análogo a lo que ha dicho de Chuck Berry, que él quería ser como él, que todo el mundo quería ser como Elvis, pero él quería ser como el guitarrista de Elvis Presley, lo que evidentemente denota una vocación y tiene pleno sentido, pero que no diga expresamente como aparece aquí en la vida de Chuck Berry, que no diga en una entrevista que quería ser como el guitarrista de Elvis, sino que diga que quería ser como Chuck Berry, no le quita un ápice de verdad, no le quita un adarme de verdad, ni a una cosa ni a otra, ni a una cosa ni a otra. Tenía muchos modelos y lo ideal sería, naturalmente, pero eso nunca va a pasar, porque los periodistas musicales son como los periodistas de fútbol y hacen entrevistas banales, siempre la misma entrevista, siempre las mismas preguntas, esperando las mismas respuestas del tipo el fútbol es así. Siempre hacen las mismas preguntas. Y luego encima se envanecen no solo de cómo pronunciar los nombres, de lo que saben, sino de haber estado en la misma habitación que... Vamos a ver, si tú no sabes de música, si tú no eres famoso por tus interpretaciones, por cómo tocas, por cómo compones, si tú no eres músico y estás en la habitación de los grandes músicos, probablemente lo que te ha hecho entrar es una bolsita transparente. Así que no presumas tanto. Es decir, mucha gente tiene intimidad con las estrellas del rock,
pero no por méritos musicales, ni por méritos intelectuales, ni por nada parecido. Así que, ya lo digo, si no eres músico, no te envanezcas tanto. No te envanezcas tanto. Porque serás un vividor, serás un camello, serás un listillo, serás un psicofante, serás un buen negociante, un mercader, y ninguna de esas virtudes le va a dar, ninguno de esos oficios le va a dar valor a las memorias que escribas o a las entrevistas que hagas o a los comentarios que... No, en absoluto. No nos vas a dar nada de interés en ese plan. Y así hay centenares de músicos, perdón, centenares de divulgadores musicales, de críticos musicales, de articulistas, la mayoría de ellos ya viejunos y calvos, pero con una coleta trasnochada. Y eso no ocurre solo en el rock, por supuesto, eso también ocurre en la música clásica, en todas las músicas hay siempre esos críticos inaguantables, innecesarios, esas pestes de la humanidad, esas lacras que encima de hacer mal su trabajo, se envanecen. Yo no he visto a ningún periodista, y es que no es una cuestión de periodismo, esto tiene que trascender y debería pagarse, y pagarse muy bien, debería pagarse muy bien a Keith Richards para que hiciera, ya lo digo, una enciclopedia musical por el procedimiento del tiro al plato, de nombrarle músicos y que él fuera diciendo su opinión, porque hasta ahora solo, en fin, tenemos colecciones dispersas de opiniones, muchas veces sacadas de contexto, muchas veces exageradas. Si queremos realmente una buena entrevista, pues eso, hagamos un tiro al plato con Keith Richards. Y en lugar de hablar entre expertos musicales que conocen muy bien, bueno, yo es que he estado con los Rolling Stones, si los conoces tanto y tienes tanta intimidad, ¿por qué en lugar de estar comentando leyendas urbanas, por qué no coges el teléfono y les preguntas si tienes tanta intimidad? ¿Por qué no los llamas y les preguntas por esto de Paco de Lucía o por lo de Camarón? Aunque eso no es, creo que todo el mundo convendrá en que no es necesario preguntarle a Mick Jagger si se cambió los calzoncillos con Camarón, porque eso no tiene sentido ninguno. Pero sí, como hubo un periodista que le hizo una buena pregunta por una vez, algo insólito, aquella de si conoció a Borges, en una rueda de prensa en la que le hicieron le dieron la típica avalancha de preguntas estúpidas, ofensivas, preguntas hechas con clara voluntad de ofender, que es lo normal. Lo muy raro es que un periodista musical haga una pregunta que tenga sentido y que nos ayude a conocer algo útil, a saber algo importante. Bueno, pues así son la inmensa mayoría de las entrevistas, pero afortunadamente Keith Richards se impone. Keith Richards pasa de contar siempre lo mismo y siempre da algo original, muchas veces inesperado y muchas veces seguramente inconveniente para los propios medios y grupos editoriales que publican esas entrevistas. Por cierto, no quiero abandonar este asunto. No sé si llegué a hablar del rey Sejong el Grande y de la resistencia, de la renuencia en materia de ortografía, de los que han aprendido una ortografía complejísima pasar a una simple porque así pierden estatus y poder, pero no se me va a pasar que en ningún caso tiene sentido la pronunciación Keith Richards más allá de una adaptación al ruso o al español de Argentina. Porque, como dije, es un nombre céltico, es un nombre gaélico, es un nombre escocés. Y me he ido a ver cómo se pronuncia en escocés, y no, también se pronuncia Keith, originalmente Keith, y se supone, significa madera, pero es un topónimo, madera, bosque. He visto también alguna otra etimología discordante, pero luego me he dado cuenta de que estaba hecha
por una inteligencia artificial, que a mí me preocupa muchísimo la inteligencia artificial, no porque nos vayan a quitar el trabajo, sino porque, bueno, sí, nos quitarán el trabajo, pero lo harán mal. Lo harán mal. La inmensa mayoría de los trabajos que va a hacer la inteligencia artificial la va a hacer como el culo. Va a ser un desastre. Ya he visto investigaciones genealógicas hechas por inteligencia artificial. Yo sé que hay gabinetes genealógicos que se inventan las cosas, pero bueno, en fin, aquí era muy patente que se lo inventaban. Bien, pues en todo caso, ya que tengo esto aquí, no sé si yendo hacia atrás lo encontraré. El caso es que, bueno, ya lo digo, en gaélico es Kate, y se supone que vendría, y ahora sí, por fin conté, del picto. No, aquí no está, tendría que añadir, eso es. Uy, no, quería comentarlo porque, bueno, me ha hecho gracia, es un poco un invento clarísimo. No, pero me pasa el árabe. No, que se supone que vendría del picto, bueno, esos antepasados de los Rolling Stones y de los rockeros y de los punks, que eran mucho más punks que los punks, porque, en fin, se pintaban el cuerpo o iban tatuados, no recuerdo, eran mucho más punks, desde luego, que eran peor que Kiss, eran mucho más subversivos. Bueno, pues en teoría, y reconstruyendo mucho, podría venir del picto Ket con E larga, que entendemos que será una E larga y cerrada como en el latín vulgar, porque claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. No solo hay una retroalimentación de las lenguas célticas y del anglosajón, sino que también está por medio el latín por mucho tiempo. Por mucho tiempo también está el latín. Bueno, pues Ket, en larga y ya lo digo seguramente cerrada, Ket, en picto, que además en el Wikcionario lo dan en una reconstrucción, quizá demasiado imaginativa, pero bueno, una absoluta reconstrucción con su asterisco delante, en ogámico, lo tienen escrito en ogámico. En todo caso, si quieres decir kit, te tienes que retrotraer al picto, que tampoco es seguro que venga de ahí, y es ir muy atrás, es retrotraerse demasiado. Como he dicho, aquí hay una semblanza, que está bien, nos recuerda esta admiración por el guitarrista de Elvis. Y tiene otro detalle que también es simpático y está bien, que es hablarnos de su carrera en solitario. O sea, es una semblanza, ya lo digo, muy breve, pero bien escrita. Y sobre su carrera en solitario, quizá, me doy cuenta de que quizá he sido demasiado duro porque me fui al primer disco y dije que solo me interesaban las dos últimas pistas. Pues eso exacto. Aquí tenemos a Scotty Moore, admirado por Richards, pues al igual que Chuck Berry. Que eso de que solo me llamaran especialmente la atención o solo me parecieran muy buenas, geniales las dos últimas pistas, los dos últimos cortes, eso también me pasó con Amy Winehouse. Pero claro, la diferencia es que Amy Winehouse era todo lo que tenía, en cambio Keith Richards no es un nuevo talento, ni mucho menos. Cuando hace su primer disco no es un nuevo talento, y cuando hace el segundo menos todavía. Pero tomo nota de lo que dicen aquí los autores, de que el LP en solitario, el long play en solitario de Richards de 1992, Main Offender, ganó algo así como bueno, sí, vale, sí, una crítica favorable, pero una crítica de dos filos, una crítica de doble filo, pero no contra él, sino contra los Stones. Bueno, también contra los Stones por la parte que le toca. No dicen quién es el crítico,
pero vamos, que lo calificaron como el mejor disco de los Stones en 17 años. En 17 años, y era en 1992. Tomo nota de que una cosa es la obra de Richards en los Stones, integrado en los Stones, y otra completamente distinta, su obra en solitario o su obra en otros grupos, aparte de los Stones, incluso en otros grupos compuestos por Stones, o compuestos exclusivamente por él y por Mick Jagger. Que, por cierto, también debería matizar esto, porque hablé de que son como hermanos, y eso no quiere decir necesariamente que se lleven bien. Últimamente se llevan muy bien, se siguen tirando sus pullas, se siguen con comentarios altamente maliciosos y que podrían verse como profundamente destructivos, pero según se van haciendo más viejos y van tomando conciencia de que no deben separarse y de que ya llevan, y que sería una absoluta estupidez pelearse, porque es algo que no necesitan ni desde el punto de vista musical y artístico, ni muchísimo menos ni desde el punto de vista humano. ¿Qué sentido tendría que después de tantos años alguien se muriera en medio de una discusión innecesaria, de una controversia, de una pelea, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Y con esa lógica entiendo que Richards, que al principio fue muy crítico con Guns N' Roses por cómo vestían, dijo que no había escuchado todo el disco, pero al final le cayó muy bien Slash, y a Slash le recomendó que se quedara en Guns N' Roses, cosa que al final Slash no hizo y creo que hizo muy bien, quizá por este espíritu de familia, digamos, que hay cierta carga genética que pasa de la obra común a... He visto hace poco en alguna revista católica o algún medio de publicación católico decir que se justificaba no sé qué historia de la maternidad de la Virgen, no veía la relación, pero sí veo la relación con los Rolling Stones. Decían que la ciencia había descubierto que el feto pasa una carga genética a la madre. No tengo ni... Ah, bueno, sí, ya sé por dónde van. Por aquello de que María es madre de Jesús. Y alguien dirá, ¿qué sentido tiene eso si es hija si es hijo del Espíritu Santo, que pinta ahí la madre? Y decir, pero esto no sé cómo lo verán los teólogos. Ellos estaban muy entusiasmados. Resulta que cuando la madre lleva al feto hay una parte genética que pasa, que el feto modifica los genes de la madre. Esto, claro, tiene utilidad para los teólogos, para hablar de María, madre de Jesús, madre de la Iglesia, vale, muy bien, pero creo que sirve perfectamente para hablar de la relación que tienen Mick Jagger y Keith Richards a partir de las obras que han parido juntos. Digamos que son madres, son las madres de la invención, como el grupo de Frank Zappa, y están unidos genéticamente. Más que tienen una relación, por haber tenido criaturas juntos, una relación más estrecha que la que han tenido muchas veces con sus novias y mujeres. Como digo, aquí no hay una... Bueno, no lo he dicho, pero no hay entrevista. Aquí no hay entrevista. He dicho que era peor, y efectivamente es peor porque no hay entrevista. Hay una entrevista de Jimi Hendrix de 1984, digo, eso tiene mérito, que lo han hecho con un pico y una pala. No es, han cogido a un técnico de sonido o algo así, le han hecho una entrevista acerca de Jimi Hendrix, pero no con Jimi Hendrix presente, en este caso de cuerpo presente. Bueno, pues aquí no hay más que una semblanza con una fotografía infinitamente peor que la del libro, y bueno, simplemente como unas notas diciendo que la gente piensa en Keith Richards como un drogadicto y un mujeriego, pero que también es buen músico el muchacho, es lo que vienen a decir. O sea, no es una buena semblanza, y es raro que
que siendo un libro de entrevistas no haya entrevista. Hay algunas declaraciones así sueltas, un poco de entrecomillado aquí, pero